Cuando quieras, Julián. Muchas gracias por la presentación. A continuación voy a proceder a presentar brevemente en qué consiste el proceso de biogas upgrading con aminas en Among Us y también os enseñaré algunos casos de referencia. Primero, una pequeña introducción a la empresa. Somos una ingeniería danesa especializada en sistemas de purificación de agua y gas. Tenemos nuestra sede en Copenhague, en Dinamarca, y tenemos experiencia en el ámbito de biogas upgrading en países tan exigentes como son Noruega, Finlandia y Dinamarca. Además de biogas upgrading, tenemos otros productos en los cuales tenemos más de 30 plantas a lo largo de toda Europa y tenemos más de 30 años de experiencia en la absorción química con aminas para otros procesos. Un poquito sobre mí, soy ingeniero de proyectos de Among Us desde el año 2016. Además, también soy el responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo y del Departamento de Desarrollo Comercial en España. Bien, sobre el proceso de biogas upgrading, la principal diferencia de la tecnología de absorción con aminas con respecto a otras tecnologías es que el proceso de separación del CO2 y el metano tiene lugar antes de la etapa de compresión. Es decir, solo el metano es comprimido, secado y llevado a la fase de análisis. ¿Qué ventajas puede tener esto? Primero, como mi compañero Joaquín ha comentado anteriormente, el sistema trabaja a baja presión. No es necesario presurizar la planta de upgrading. Por lo tanto, la vida útil del sistema es mayor y hay una menor fatiga. También otro dato fundamental es el bajo consumo eléctrico, porque al solo tener que comprimir el metano presente en el gas, un tercio, un medio prácticamente del consumo eléctrico de la planta se disminuye. Además, solo necesitamos comprimir a la presión a la que inyectamos en la red. Tradicionalmente son 5 bares. Otra de las ventajas de la tecnología de aminas es su gran eficiencia en la separación. Somos capaces de alcanzar valores de hasta 99,9% en pureza, con una pérdida de metano menor del 0,1% garantizado por contrato. Otra característica que hace a la planta tan robusta es que no requiere de ningún tipo de pretratamiento el biogás, es decir, no requiere secador, no requiere filtro para sulfídricos ni filtro para compuestos orgánicos volátiles. Todo eso es absorbido por las aminas y es liberado en el flujo del CO2. El 99% del sulfídrico presente en el biogás se absorbe con las aminas y se libera junto al CO2. Y este CO2 tiene tal nivel de pureza que se puede utilizar para otras aplicaciones, como por ejemplo para su uso en invernaderos o embotellado para uso alimenticio. Bien, el proceso de biogas upgrading que utilizamos es, como ya he comentado, absorción química con aminas. Las aminas es un compuesto orgánico que tiene la peculiaridad de que son capaces de absorber el CO2 y el sulfídrico cuando se encuentran a baja temperatura, es decir, 25 o 30 grados, y liberarlo cuando aumenta la temperatura. En la imagen podemos ver un pequeño esquema de cómo funciona una planta de absorción química. Básicamente lo que sucede es que en la primera columna o columna de absorción se pone en contacto el biogás con un flujo a contracorriente de aminas a baja temperatura, es decir, 30 grados. Químicamente lo que sucede es que el CO2 presente en el biogás y el agua presente en las aminas reacciona formando ácido carbónico. Y este ácido carbónico reacciona formando un vínculo químico con las aminas. Los subproductos que obtenemos es un biometano puro en la parte superior de la columna, es el cual llevado a la etapa de acondicionamiento, y en la parte inferior de la columna obtenemos unas aminas saturadas de CO2. Estas aminas necesitan ser regeneradas y para eso utilizamos la columna de desorción o la columna de destilación. Aquí lo que hacemos es aumentar la temperatura de las aminas y químicamente estamos invirtiendo la dirección de la reacción. El vínculo químico entre las aminas y el ácido carbónico se rompe y el ácido carbónico se separa en CO2 y en agua. Por lo tanto, los subproductos que obtenemos de la columna de destilación es un CO2 puro en la parte superior, junto con sulfídricos, y unas aminas regeneradas listas para ser usadas en la columna de absorción. En cuanto a datos de pureza, como ya hemos comentado anteriormente, esto es una captura de pantalla tomada en el cromatógrafo de la empresa distribuidora de biogás, en nuestra primera planta en Dinamarca. En este caso alcanzamos valores de pureza de hasta 99,56% en metano, 0% CO2 y 0% sulfídrico. Pero quizás una ventaja fundamental de nuestro sistema es que el grado de pureza puede ser controlado con el consumo térmico de nuestra planta. Por lo tanto, en países que sean menos exigentes en el ámbito normativo, se puede reducir un poco la pureza del metano a costa de reducir los costes operativos de la planta. En una pequeña comparativa entre distintas tecnologías, en este caso estamos comparando el consumo eléctrico y la pérdida de metano entre las 4 tecnologías principales de upgrading.
Como podéis observar, las aminas tienen un consumo eléctrico de aproximadamente la mitad del resto de tecnologías, por lo que hemos comentado anteriormente. Solo el metano necesita ser comprimido. En cuanto a la pérdida de metano, también tienen valores mucho más competitivos que el resto de tecnologías. Si situamos a Among Gas en el mercado, podemos observar que nuestro consumo eléctrico es de 0,1 kWh por metro cúbico garantizado por contrato y una pérdida de metano menor de 0,1%. Por lo tanto, estamos por debajo de la media del resto de tecnologías de aminas. Una peculiaridad del sistema de Among Gas con respecto del resto de tecnologías de aminas es nuestra recuperación del calor. Aproximadamente el 85% del calor que utilizamos para regenerar las aminas puede ser recuperado en forma de agua caliente y ser usado en otros procesos de la planta de biogás. Para ser exactos, el 50% del calor se recupera en forma de agua a 45 o 50 grados, el 35% se recupera en forma de agua a 85 grados y, adicionalmente, de todo el consumo eléctrico de la planta, 2/3 se recuperan en forma de agua caliente a 70 grados. Pero bien, ¿dónde podemos usar este calor? Este es un ejemplo, es el esquema de nuestra primera planta en Dinamarca, Madsen Bioenergy. Es una planta de digestión anaeróbica de residuos agrícolas y ganaderos. Básicamente tienen una línea de biomasa sólida y una línea de purín de cerdo. En este caso particular lo que hicimos fue mezclar el agua caliente a 45 grados con el agua a 70 y utilizarlo para calentar el purín antes de mezclarlo en el digestor. Esto ayuda a reducir la demanda térmica total de la planta. Y además, el calor a alta temperatura fue utilizado para suplir la demanda térmica de los reactores. En este caso de estudio en particular, obtuvimos que más del 90% del calor utilizado en nuestro sistema fue recuperado en la planta de biogás y se suplió el consumo térmico en su totalidad de la planta de biogás. Aquí podemos ver una panorámica de la planta. Esta planta también tiene la peculiaridad de que la caldera es una caldera de biomasa, utiliza paja y pellets en la actualidad. Aquí podemos ver cómo son los sistemas de recuperación de alta temperatura. En detalle, el intercambiador de media temperatura es un intercambiador de placa y tubos, en el que se calienta por un lado el estiércol y en el otro agua caliente, y el de alta temperatura son simplemente tanques térmicos. Bien, otra peculiaridad de nuestro sistema es el diseño modular. Es decir, nuestra instalación se construye en su mayor parte en módulos prefabricados y prediseñados. Estos módulos nosotros los prefabricamos en nuestro taller de trabajo, los testeamos y los enviamos directamente a la planta de biogás. En la planta de biogás solo tenemos que hacer las tuberías de interconexión entre los distintos módulos y de conexión con las columnas. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, una reducción de coste, ya que el tiempo de instalación se reduce, pero por otro lado nos permite seguir siendo flexibles y diseñar los distintos tipos de tuberías de interconexión de acuerdo con las necesidades del cliente y de los límites de entrega con las plantas de biogás. Bien, ¿para qué usamos el biometano? En nuestra experiencia hemos usado el biometano para dos casos principales, como uso como combustible vehicular y lo hemos inyectado también en la red de gas natural. Antes de pasar con los ejemplos, os presento nuestra planta piloto. Es Hashoik, en Dinamarca. Fue comisionada en el año 2011 y es una planta capaz de tratar hasta 250 metros cúbicos de biogás con un caudal mínimo de 50 metros cúbicos hora de biogás. En su momento, esta planta surgió porque una empresa de biogás se dedicaba a enviar el biogás a una empresa térmica para hacer district heating, pero necesitaba la empresa térmica aumentar capacidad y no tenían dinero suficiente para crear una nueva línea. Por lo tanto, utilizaron nuestro sistema para incrementar el poder calorífico del biogás y poder meter más metano en la misma tubería. Estuvo trabajando comercialmente hasta el año 2016, pero esa actividad cesó y en la actualidad solo lo usamos para probar nuevos solventes y nuevas condiciones de trabajo. Esta planta está construida en su totalidad sobre una base de hormigón de 3 metros por 2 metros. Plantas un pelín más complejas, ejemplos del uso de planta de Among Gas para crear combustible vehicular. Primero, AMA en Noruega y Stomosen son dos proyectos gemelos. Tratan 300 metros cúbicos hora de biogás y el biogás procede de una estación de agua depuradora. Tiene la peculiaridad, por ejemplo, que la planta en Noruega, en su totalidad, incluido el sistema de control, se construyó sobre un módulo que se ensambló en nuestro taller de trabajo y se envió directamente a Noruega. Mientras que la planta en Finlandia, toda la planta se construyó sobre un contenedor que se envió a la planta y se instaló in situ. El biometano generado en estas dos instalaciones se utiliza para mover los autobuses locales de la propia ciudad, enfatizando el círculo de economía circular.
Nuestra planta de mayor tamaño para combustible vehicular es Freiva, en Noruega. Trata 600 metros cúbicos de biogás. Fue nuestra primera planta comercial y trata biogás de una mezcla de agua depuradora y biogás de digestor. Esta planta se construyó en su totalidad en 2 contenedores estándar de 40 metros y el biometano generado se embotella y se almacena y se usa posteriormente como combustible vehicular. Pero quizás nuestra mayor experiencia es en el biometano generado para ser inyectado en la red. Nuestras plantas más pequeñas en este ámbito son Skive, en Dinamarca, y Avedøre. Skive es capaz de tratar hasta 1.200 metros cúbicos hora de biogás. Fue nuestra primera planta en Dinamarca, comisionada en el año 2015, y está funcionando desde entonces con una disponibilidad del 99%. Tiene la peculiaridad de que fue la primera planta en instalar todos nuestros sistemas de recuperación de calor. Mientras que Avedøre es parte de un proceso, es capaz de tratar hasta 500 metros cúbicos hora y es parte de un proyecto Power to Gas. En concreto, lo que hacen es, en la depuradora de Copenhague, generan un biogás que nosotros limpiamos y inyectamos a la red, pero el CO2 sobrante de nuestro sistema está almacenado. Esta planta está localizada justo al lado de unos molinos eólicos, entonces cuando esta electricidad no es consumida, los molinos hacen electrólisis, generan hidrógeno y mediante un proceso biológico, el hidrógeno de ese proceso y el CO2 sobrante de nuestro proceso genera biometano. Es parte de un proceso europeo, proyecto europeo. Plantas de mediano tamaño. Tenemos 2 ejemplos, Ivar en Noruega y Ilse en Dinamarca. Ambas plantas están siendo diseñadas para tratar hasta 1.500 metros cúbicos hora de biogás. Ambos biogás procede de digestión anaeróbica, de residuos agrícolas y ganaderos, y tienen la peculiaridad de que ninguna de las dos ha llegado a su capacidad máxima por falta de residuos. Ivar fue la primera planta en incorporar el diseño modular y Ilse es nuestra planta más nueva, de hecho fue comisionada hace 2 semanas, pero ya están ambas inyectando biometano a la red de gas natural. Más plantas de mediano tamaño son Gronhøi y Monson en Dinamarca. Estas 2 plantas fueron un proyecto gemelo que fueron comisionadas hace medio año. Fueron diseñadas ambas para 1.500 metros cúbicos hora, pero la primera está tratando 1.900 metros cúbicos hora de biogás y la segunda 1.800. Se espera que en agosto la primera planta, Gronhøi, trate con unas pequeñas modificaciones hasta 2.100 metros cúbicos hora de biogás. Todo esto para ser inyectado en la red de gas natural. Nuestras instalaciones más grandes son Horsams y Brå, en Dinamarca. Son capaces de tratar hasta 3.000 metros cúbicos hora de biogás. Son plantas de gran tamaño, son plantas industriales y son ambos biogás de digestión anaeróbica. Tiene la peculiaridad de que Brå, en este caso, va a aumentar su capacidad en un 10% en el próximo mes, sin modificar para nada la planta. Nuestra planta más grande, construida, son 3.000 metros cúbicos hora de biogás, pero tenemos diseños estandarizados de hasta 9.000. Aparte de las plantas que ya comentaba anteriormente, tenemos 2 proyectos más en fase de comisionado. Ribe, en Dinamarca, que es una reconversión de una planta de biogás que utilizaba ese biogás para la cogeneración. En la actualidad se va a reconvertir para inyectar el gas a la red. Y Stord, en Dinamarca, que es una planta también de mediano tamaño y que se espera que esté funcionando ya en la red en menos de un mes. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.